Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Acá Néstor Barcé, el dragón, desde Córdoba tras las sierras. Otra vez voy a hacer un video a pedido de un amigo suscriptor, que me comentaba en un mensaje por qué no había estado en la serie Robo Mundial. Eh, la historia es la siguiente. Cuando me contactan de la producción, de la producción de Pampa Film, para hacer la serie Robo Mundial, los productores lo primero que me dicen es que querían darme un papel para, en cierto modo, hacerme como un pequeño homenaje a mi carrera como artista marcial. O sea, me sorprendió mucho porque yo iba a hacer el papel, iba a ser yo mismo. Me iba a llamar incluso Néstor. Néstor cambiaba el apellido. Tacchini, Néstor Tacchini creo que iba a ser. Sí, Néstor Tacchini. Eh, y mi papel iba a ser el de un maestro de artes marciales que había sido muy famoso en la televisión y en el cine, que habían pasado los años y se había retirado y se dedicaba eh, en la paz de su hogar a realizar armaduras samurái. Esa iba a ser la historia con la cual yo iba a participar en la serie Robo Mundial. Eh, Uno de los personajes de la serie eh, tenía la idea de que ellos debían de ser acompañados por un artista marcial experto. Entonces, uno de los personajes, como les dije, decía que él tenía la persona justa para acompañarlos en este robo, ¿no? Y protegerlos de los peligros que pudieran tener al enfrentarse con guardaespaldas o agentes de seguridad. Cuando me comentan la gente de Pampa Film la historia y mi papel en la serie, me encantó porque dije, sí, bárbaro, voy a hacer de mí mismo. Lo único que tenía que cambiar era el apellido, porque realmente yo estuve en la televisión, hice películas, después me retiré y si bien seguía haciendo apariciones espontáneas, esporádicas en la televisión, me retiré más que nada para dar clases en mi escuela y realizar las armaduras samurái. Entonces era, como decían ellos, era como un homenaje a lo que yo había hecho y ellos, muchos de ellos, de los productores e incluso actores, eran fanáticos de las series Exterminator y Brigada Cola, entonces querían hacer como un homenaje. Eh, si ustedes miran si buscan en Robo Mundial y miran los personajes, van a ver que sí, está mi nombre, Néstor Barcé, como Néstor Tacchini. Y bueno, también está Héctor Echavarría y otros actores más. Eh, Fui uno de los primeros que contactaron, porque ellos mismos me lo dijeron, fui uno de los primeros que contactaron. Cuando yo les doy el ok, me mandan el libreto por internet, porque como yo vivo en Córdoba, y bueno, Pampa Fin está en Buenos Aires, me mandan el libreto por internet, lo leo, me encantó, me parecía muy original y les digo que sí. Cuando les digo que sí, me, me mandan el contrato y firmo el contrato eh, para hacer mi papel en Robo Mundial. Estuvimos haciendo varios ensayos donde yo les mandaba grabaciones con el texto que yo tenía que decir, con las partes del libreto que me correspondían a mí, para que ellos pulieran el personaje, ¿no? Y bueno, y corrigieran algunos errores que yo podía llegar a cometer. Así pasaron 7 meses, 6 meses, y llegó fin de año, yo tenía que viajar para filmar, tenía contrato filmado para empezar a grabar el 5 de enero. Yo tenía que estar en Buenos Aires,
El 5 de enero tenía que estar en Buenos Aires, ya recuerdo bien la fecha, para hacer la prueba de ropa, para hacer la prueba de vestuario, hablando bien. Y bueno, ya me tenía que quedar en Buenos Aires para después empezar a los pocos días a ensayar y después a filmar. Hicimos un ensayo por, por internet, ¿cómo se dice? En videollamadas con varios de los actores, probando, o sea, ensayando el libreto, ¿sí? Cada uno en su papel, distintos textos para... Se hace mucho eso también en teatro para después que sea más fácil cuando se va a filmar o cuando se va a hacer una obra de teatro. Eh, Todo estaba ok. Estábamos en diciembre, ya estábamos en diciembre. Llegan las fiestas y tengo la mala suerte de contagiarme COVID. Una pariente de Buenos Aires viene a pasar las fiestas a Córdoba, donde yo vivía. El pueblo donde yo estaba no había COVID. Yo vivo en Villa Las Rosas. En ese momento no había COVID en Villa Las Rosas. Viene esta chica, pariente de Buenos Aires, a visitarnos, a pasar las fiestas y las vacaciones. Y cuando baja del micro, lo primero que nos dice es, me agarró, me resfrié en el viaje, tengo un poco de fiebre. Se las resumo. Al otro día estaba mi hija y mi yerno con COVID, porque ella se iba a alojar en la casa de mi hija. Y a la semana caí yo. Nos pegó bastante mal a los tres, a mi hija, a mi yerno y a mí. Ella que trajo el COVID fue la que menos lo sufrió. Por ejemplo, a mí me afectó mucho los pulmones, me afectó muchísimo los pulmones. Sentía molestia en la espalda y tenía mucho catarro, mucha tos. Era imposible, no podía ni hablar la tos que tenía. Bueno, nos atendieron, fuimos a la asistencia médica. Me dijeron que tenía que pasar 15, 20 días para ver cómo evolucionaba. No me dieron antibióticos y no evolucioné, iba para atrás. Cada vez tenía más tos, cada vez me agitaba mucho, me sentía débil. Y se me acercaba la fecha de viajar a Buenos Aires y yo estaba con COVID. Cuando tengo una llamada con la productora Palmpafil, con los productores, y les comento el tema, me dicen que no me hicieran problema, que ellos me iban a aguantar, iban a aguantar todo el tiempo que fuera, para que se habían atrasado incluso por los casos de COVID que había en Buenos Aires. La filmación se había atrasado también. Bueno, pasaron los días, a los 10, 12 días me empecé a sentir mejor. No caí en cama, no me tuvieron que internar ni nada, quedé aislado en mi cabaña. A los 10, 12 días me empecé a sentir mejor y empecé a tratar de entrenar. Cuando quería empezar a entrenar, me agitaba muchísimo. Me sentía, pero era como si me hubieran agarrado a golpes entre 40 anillas. Era más o menos lo que sentía. Había quedado débil. Se me había ido la tos y todo, pero había quedado débil. Me agitaba mucho. Y es una sensación horrible para una persona que está siempre entrenada, que no se agita, yo no me agito muy rápido, porque gracias al entrenamiento que hago, bueno, sentirme así era una de las cosas peores que experimenté. O sea, no podía tirar dos golpes, quedaba agitado, muy dolorido, todavía de los músculos. Pero bueno, día a día me sentía mejor. Lamentablemente, cuando vuelvo a conectarme con la gente de la producción, me dicen que bueno, que por los casos de COVID que estaba viendo en Buenos Aires y como yo había tenido COVID y no me había vacunado, no estaba vacunado, yo no me quería vacunar, entonces tenía que firmar un contrato donde
tenía que firmar un nuevo contrato. O sea, era un nuevo contrato. Todo había cambiado, era un nuevo contrato, ellos tuvieron que cambiarle los contratos a todas las personas y entre esas personas estaba yo. El contrato decía que ante cualquier contacto cercano a una persona o duda de que pudieran tener COVID, nos iban a aislar de 10 a 15 días. Bueno, aislar, como se aislaba en la época del COVID, ¿no? El desastre que hicieron en la pandemia, que nos tenían ahí encerrados como leprosos. Y entonces, eh, claro, era todo un protocolo, todos los días hisoparnos, nos teníamos que hisopar todos los días, tener todos los cuidados. Yo estoy viviendo acá en Córdoba y vivo rodeado de la naturaleza, porque donde yo vivo es un pueblo turístico, que es un pueblito, es una ciudad chica, muy chica, pero es turística y lo que nos rodea, la sierra, los ríos, los bosques son maravillosos. Por eso me vine a vivir acá, para escapar de la ciudad y para escapar de toda la locura de la ciudad. Entonces cuando me comentan esto, le digo que realmente me lo dejaran pensar. Lo medité bastante, lo medité mucho y con todo el pesar me comuniqué con ellos y les dije que no, que yo no, la verdad no quería trabajar de esa manera. Les expliqué que yo vivía en un lugar muy natural, muy en contacto con la naturaleza y que si viajaba a Buenos Aires simplemente era para trabajar con ellos. Les agradecía el papel, el honor que me daban de esa especie de homenaje de hacer mi propio papel, llamarme con mi nombre y realmente reflejar partes de mi vida, porque el personaje era un artista marcial que había hecho televisión, cine, había llegado a cierto punto de fama y después de golpe y porrazo se aísla para trabajar, para enseñar y, y hacer armaduras. Y cuando vienen a buscarlo, este otro personaje que viene a buscarlo y le comenta que van a robar la Copa Mundial y que lo necesitan a él para protegerlos, él como ya llevaba una vida un poco aburrida, decide participar con ellos de la banda. Ese era el papel que iba a hacer yo. Bueno, volviendo al tema del contrato, les digo que no, que yo no quería, no iba a estar, no estaba de acuerdo en que me encerraran y me aislaran. Les explico las razones, que vivo en el medio de la naturaleza y que ya ir a Buenos Aires iba solamente para grabar con ellos y que me iba a costar muchísimo que si había un contacto estrecho me aislaran y no quería también otra vez por las dudas había sobrevivido al COVID, caer otra vez porque nadie estaba exento de agarrárselo de nuevo. Y yo sabía que si me lo agarraba de nuevo mis pulmones iban a colapsar. Así que lo hablé con ellos, con la gente de la producción, con el director, con los dos directores, con el director de Pampa y con el director de la serie. Y bueno, ellos entendieron mi postura, igual quedamos en buenos términos, rescindieron de mi contrato, o sea, un gesto caballeroso, rescindieron del contrato, quedé en buenos términos con ellos, pero bueno, eh, no, no participé de la serie, obvio. Eh, Me preguntan si me arrepiento, si no me hubiera agarrado COVID, hubiera ido, pero encantado. Y si hubiera quedado en ese momento, me hubiera sentido con la fuerza que después retomé mi estado físico habitual, también hubiera viajado. A lo mejor si me hubiera repuesto más rápido, no me hubiera molestado tanto el hecho de estar encerrado ante un posible contacto, ¿no? Pero lo que sí me hacía mucho ruido era que me podía agarrar de nuevo COVID y bueno, y pasar de nuevo por eso no quería saber nada. Así que bueno, esa fue la cuestión por la cual yo no estoy en Robo Mundial. Me asombró mucho el ver que no me borraron de la lista del elenco. Y después haciendo memoria recordé
que ellos me lo habían dicho. Me habían dicho que no me iban a borrar porque como yo habían tenido un contacto conmigo y ellos querían como homenajearme, aunque yo no estuviera en la serie, mi nombre iba a figurar dentro de la cartilla de actores. Así que quedé en buenas relaciones. Si en algún momento quieren hacer algo de acción, les dije, acá estoy. Esperemos que no haya otra pandemia, justamente. Y bueno, es una de esas cosas que las decide el destino más que nada, ¿no? Porque yo no me había agarrado COVID ni en Buenos Aires durante toda la pandemia, ni cuando vivía acá en Córdoba, porque yo pasé toda la pandemia en Buenos Aires, la pasé toda. Cuando se abrieron las fronteras, digámosle así, de las provincias, porque no se podía ir de una provincia a la otra, me vine a vivir acá a Villa Las Rosas, a Córdoba. Y ya había pasado mucho tiempo, ya no había peligros de contagio. Por eso les digo que acá en el pueblo no había COVID. Cuando esta chica vino, las primeras 4 personas que tuvieron COVID fuimos nosotros y después se fue contagiando mucha gente más. Pero en ese momento no había nadie y había cuatro solos y éramos nosotros, mi familia. Eh, por eso digo que a lo mejor vaya a saber por qué el destino armó que yo no estuviera en el robo mundial. No sé. Después me enteré que iba a estar Héctor también, trabajó Héctor, trabajó Hugo Kirill. Y bueno, lamentablemente los fanáticos de Terminator se perdieron de ver al dragón en la serie. Pero bueno, como les decía, quedé en buenas relaciones con la gente de Pampa Film y con esa relación de que si volvían a hacer algo de acción, podían contar conmigo. Así que esa es la pequeña historia de por qué no estoy en Robo Mundial, porque todos me preguntan por qué no estás, si estuvieron dos de los personajes de Terminator, como Héctor Echavarría y Hugo Kirill. Bueno, esa es la razón realmente. No hubo no fue una diferencia de dinero, ni de personaje, ni de nada. Al contrario, es todo un honor para mí que hayan querido hacerme ese homenaje y yo hacer mi papel, porque era el único que iba a hacer su papel. Con su nombre, yo iba a tener mi nombre, iba a cambiar el apellido, por supuesto, pero bueno, iba a reflejar mi vida, mis últimos años de vida, ¿no? En Buenos Aires, que fue dejar de hacer las películas, dejar de hacer las series y dedicarme a la enseñanza y a la construcción de armaduras samurái. Así que esa es la historia. Le estoy contestando a la persona que me preguntó. Son varios los que me preguntan, pero bueno, esta vez me mandaron un mensaje por privado y sugiriéndome que por qué no lo explicaba. Y bueno, acá está la explicación de por qué no estoy en Robo Mundial. Igual me van a ver en alguna otra serie porque saben que el dragón no se queda quieto. Así que les mando un abrazo grande, gracias por estar siempre, por siempre mandarme mensajes, por escuchar mis historias. Acá, como les digo siempre, Néstor Barcés desde Córdoba, el dragón. No dejen de entrenar, porque el día que dejen de entrenar, empezamos a venir los viejos. Manténganse siempre sanos y fuertes. Les mando un abrazo grande y que tengan salud.